Bendito es Él. Haré una oración. Abacados, háblanos por medio bendito Ruajacodes. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Bendito Yahshua Mashiach Todagabá, Omen Be Omen. Siéntense por favor, hermanos. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roé de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Por favor, todos atentos, preparen su espíritu, su alma y su cuerpo. Vamos a ver muchas cosas bien profundas hoy de la bendita Torah de Yahweh. Voy a compartirles el día de hoy el capítulo 2. El capítulo 2 del primer libro de Samuel. El capítulo 2. Y yo he orado para que con este capítulo muchos hermanos, todos diría yo, hermanas, todas, se guarden en santidad. Y al ver las consecuencias del pecado, de lo que sucedió con Elí y sus hijos, tú no peques. Encontramos en el capítulo 2, vamos para allá del primer libro de Samuel. Encontramos en el capítulo 2 lo siguiente. Es el canto que hace Ana. Un canto mesiánico, totalmente, es un canto mesiánico. Yo lo voy a leer, dice así, tiene el capítulo 2, hermanos. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Yahweh, mi poder se exalta en Yahweh, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo, no hay Kadosh como Yahweh, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Elohim nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Elohim de todo saber es Yahweh, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Subraya ese 7, por favor. Y la que tenía muchos hijos languidece. Yahweh mata y Él da vida. Él hace descender al Sheol y hace subir. Yahweh empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Entonces, un paréntesis aquí, todo lo hace Yahweh. El diablo no hace nada más que por órdenes de Yahweh. Si el diablo hace algo, es por órdenes de Yahweh. Pero el que mata es Yahweh. El que da vida es Yahweh. El que enriquece es Yahweh. Aleluya. Él levanta del polvo al pobre, el verso 8. Y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Yahweh son las columnas de la tierra. Subrayen, columnas de la tierra. Y Él afirmó sobre ellas el mundo. Subrayenlo también, voy a ministrar algo importante ahí. Verso 9. Él guarda los pies de sus kadoshim, de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Aleluya. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ese verso 9, yo creo que vale la pena todo subrayarlo. Delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Yahweh juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Subrayen, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Entonces este canto es una fortaleza tremenda, fuerte, la que recibió Ana. Es decir, la fortaleza que le había venido cuando el Eterno contestó sus oraciones. Así tú y yo nos fortalecemos cuando Yahweh contesta nuestras oraciones. Sin embargo, hay gente tan mal agradecida que ora al Eterno, el Eterno le contesta y acaba apostatando o pecando. No lo hagas, no seas insensato. Entonces, el Eterno contesta las oraciones y la hizo mamá, o sea, la hizo madre, la hizo que tuviera un hijo.
Entonces, de hecho, Ana tuvo 5 hijos. A ver, vamos a ver en el capítulo 2, ahí, vamos a ver, en el verso 5, yo dije que 7 pusieras. Ahora vamos al verso 21, vamos para allá. Cuando tengan 1 Samuel capítulo 2, verso 21, me dicen un amén. Y visitó Yahweh a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Yahweh. Ahora, la expresión 7 simboliza el deseo de tener un hijo. Para las hermanas que van a pasar para oración, si es que no han podido tener bebés, entonces la expresión 7 simboliza el deseo de tener un hijo. Y yo voy a explicarles ya a ellas en privado más cosas todavía. Ahora, lo que refiere en el canto significa que la decisión final de todas las cosas está en manos de Yahweh. Esa es la conclusión del canto, por así decirlo, que la decisión final de todas las cosas está en las manos de Yahweh. O enriquece o empobrece, o mata o da vida, etcétera, etcétera. La decisión, recuerda, final de todas las cosas está en manos de Yahweh, no en manos del diablo ni de los brujos. La gente piensa que lo mató un brujo porque le lanzó hechicería. No, lo mató Yahweh por desobediente. Tremendo, ¿verdad? Aleluya. Entonces, eso es importante para que tú no temas a los brujos. Teme a Yahweh y vivirás. Ahora, aquí está hablando Ana de que Yahweh es quien creó el mundo e hizo que Ana triunfara. Ahora, eso tú puedes hacerlo, aunque esta mujercita Kadosh, una mujer santa, lo hizo para ella el canto. Bueno, la inspiró el Ruach HaKodesh. Recuerda que el Ruach HaKodesh nos inspira para adorar a Yahweh. Entonces tú puedes hacerlo en cada una de tus victorias. Él es quien creó el mundo, los cielos y la tierra en los que en él habitan, y Él ha permitido que yo triunfe. Eso es solamente para los santos. Ahora, grábate bien todo esto y manténlo en tu corazón, porque ahorita voy a ministrar varias cosas. Algo que es clave del verso en el verso 9 y 10 es que Yahweh bendice a sus santos, a sus kedoshim, y trae la destrucción a los impíos. Eso, grábatelo bien y no pecarás. Yo estuve orando, decía yo, para que con este tema temas al Todopoderoso. No peques, no vale la pena. Entonces Yahweh bendice a los santos y trae destrucción a los impíos. Ahora, cuando dice sobre el rey, aquí en el verso 10, poder a su rey, se refiere al Mashiach, a Yahshua. Recuerden, hay muchos audios y videos sobre Yahshua es el Mashiach. Yahshua es Elohim, perdón. Ahora, quiero llevarlos por favor al Salmo 89, por favor. Salmo 89, búsquenlo. Vamos al Salmo 89 y vamos a leer, yo voy a leer del verso 20, Salmo 89, verso 20 al 24. Gózate, porque esta administración es de fuego. Con esta administración, vuelvo a repetir por tercera vez, he orado para que sientas temor del Todopoderoso. Todos sintamos temor del Todopoderoso y no pequemos, hermanos. No vale la pena. Salmo 89, verso 20. ¿Lo tienen? Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi kadosh unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Grábate eso del verso 22. Ahora, con tantos peligros en México y en todo el mundo, si tú te guardas en santidad, el diablo no te puede tocar un pelo. Y eso lo vamos a analizar mañana en la tarde con otro tema, las dos naturalezas. Entonces el verso 22, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, grábatelo, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi rajem estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Eso es importante. Eso es importante. Que nosotros seamos canal de bendición para otros, que no blasfememos el nombre de Yahweh, que el nombre de Yahweh sea conocido por nuestro testimonio, por nuestro proceder.
La gente no se salva por nuestros méritos, sino por los méritos de Yahshua Mashiach. Pero que por el testimonio que tú y yo demos, todos allá y acá, la gente conozca el nombre de Yahweh. Bendito es su nombre. Ahora, quiero volver allá, Primera de Samuel, en el capítulo 2. Voy a seguir leyendo y vamos a ir armando el tema. Entonces, en el verso 11, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 11. Y Elcaná se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Yahweh delante del Cohen Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Eso es algo importante. Quiere decir, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. ¿Sí o no? Proverbios 1:7. Entonces ellos probablemente se sabían la Torah de memoria, pero no conocían al Eterno. Por eso el Eterno puso en mi corazón que tú sintieras la presencia del Todopoderoso, que lo conozcas. Él no está en el incienso es para Yahweh, pero Él se hace presente. Cuando tú das un regalo, se hace presente a la persona, no lo vas a dar el regalo al aire, donde se caiga el regalo. No, nosotros prendemos incienso, el Eterno se hace presente. Nosotros hacemos tefilá, el Eterno se hace presente. ¿De acuerdo? ¿Quién va entendiendo? Ahora, dice el verso 13: y era costumbre de los Coanín con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del Cohen mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el Cohen lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Shilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del Cohen y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el Cohen, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Este era un pecado terrible. A ver, vamos a ver. Primero debía ser quemada toda la grasa, y después los Coanín ya podían tomar la carne. ¿Cuál era el pecado de los hijos de Elí? Que tomaban la carne antes de que fuera quemada la grosura. Anótalo, por favor, porque tú después me vas a ayudar a ministrar. Eso ya lo hemos estudiado en las parashot de la Torah. Entonces, a ver, dice así, el 15: asimismo, antes de quemar la grosura, ponle ahí grasa. Venía el criado del Cohen y decía al que sacrificaba: la carne que asar para el Cohen, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Eso es robo total. Pero ahorita voy a ministrar en profundo. Era pues muy grande delante de Yahweh el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Fíjense, vamos a leer otra vez el 17. Era pues muy grande delante de Yahweh el pecado de los jóvenes. Muy grande. No dice que pequeño, era muy grande el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Recuerden las fiestas. Y Elí bendijo a Elcaná y a su mujer diciendo: Yahweh te dé hijos, te dé de esta mujer en lugar del que pidió a Yahweh. Y se volvieron a su casa. Y visitó Yahweh a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Yahweh. A ver, voy a hacer un paréntesis muy importante acá. Atención todos. ¿Quién atiende? Aquí dice que crecía delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Lo veían ahí. Lo veía Elí, Ofni, Finés y las personas, los hijos de Israel que llegaban a sacrificar. Los que llegaban a orar al Mishkan, veían cómo Samuel iba creciendo. ¿Por qué digo esto? Porque siempre ha habido la doctrina de que Yahshua, después de los 12 años, se fue al Himalaya a aprender cosas raras y meditación trascendental, etcétera, etcétera, nueva era, y que después regresó a Israel. Pero esa es una mentira y lo voy a decir ahorita mismo para que quede aclarado. Entonces, el desarrollo físico, moral y espiritual de Samuel era conocido.
El desarrollo físico, moral y espiritual, por así decirlo, de Yahshua era conocido porque Él nunca abandonó Israel, siempre estuvo allí. Entonces, a ver, permítame hacer este paréntesis, porque hay esa doctrina y ahorita se está haciendo más fuerte. Dicen, bueno, Yahshua, ellos aunque lo mencionen con el nombre falso, dice, de los 12 años, ¿a dónde fue? De los 12 años a los 30, porque no se sabe dónde fue, no se sabe, no dice nada la Biblia dónde se fue. Claro que sí, aquí está. Vamos por favor a Lucas y anoten la cita. Lucas 2, vamos para allá, amados, por favor. Lucas 2, bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Lucas 2, verso 51. Cuando tengan Lucas 2, verso 51 y 52, me dicen un amén. Esto es muy importante para que tú derrumbes teorías del diablo. Yahshua Mashiach reprenda todo eso. Lucas 2, versos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yahshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Elohim y los hombres. Una pregunta: ¿cómo sabrían que crecía en sabiduría y en estatura si se hubiera ido a otro lado? Si de los 12 años a los 30 años no hubiera estado ahí, ¿cómo iban a saber cómo iba creciendo el niño, el joven? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces esto está claro. Ahora, repito, ¿cómo sabrían sobre la estatura, la sabiduría? Pues lo sabían porque estaba ahí, no se fue a otro lado. Ahora vamos a Lucas 4, en el verso 16, por favor. Esto es muy importante. Lucas 4, 16. Entonces estuvo todo el tiempo ahí, no se fue a la Himalaya o con los budistas a aprender sus doctrinas del diablo, ¿verdad? Lucas 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, eso es importante, y en el Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces ahí se crió, no se crió en el Himalaya. Ahora, vamos a Marcos, por favor. Vamos a Marcos, en Marcos 6, voy a leer del 1 al 3. Entonces ellos sabían que crecía en estatura, en sabiduría, porque lo iban viendo crecer, porque estuvo allí, nunca se fue de allí. Ahora en Marcos 6, 1 al 3, ¿quién lo tiene? Salió Yahshua de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Ni siquiera están diciendo no es este hijo del carpintero, sino no es este el carpintero. Sabían que era carpintero, sabían que estaba ahí, sabían que hacía muebles, mesas, no sé, sillas. ¿No es ese el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacobo, de Joseph, de Judas, de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Entonces todo el tiempo estaba ahí. Repito, conocían de Yahshua cómo crecía en estatura, en sabiduría, etcétera, etcétera. Sabían que era carpintero porque estaba ahí, sabían lo que hacía, a qué se dedicaba. Entonces, conclusión, no fue a otro lado, todo el tiempo estuvo en Israel. Ahora vamos a terminar este paréntesis, pero es muy importante este paréntesis. En Juan capítulo 7, vamos para Juan 7, en el verso 15, Juan 7, cuando lo tengan, Juan 7, me dicen un amén. Yohanan, el Brit Hadashah, tú lo conociste como evangelio. Juan 7, verso 15, ¿sí? Y se maravillaban los Yehudim diciendo: ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Yahshua les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces él no se fue a estudiar a otro lado, porque eso dicen, bueno, se fue a estudiar meditación al Himalaya, etcétera. No se fue a estudiar en ningún otro lado. Ahora, todo esto lo hace el diablo para tratar de denigrar a Elohim, a Dios como tú le conociste, pero no, nadie puede denigrar o menospreciar al Eterno, porque Él es el Todopoderoso.
Entonces, hasta aquí hago ese paréntesis, pero sí grábenselo porque después les van a preguntar o les van a decir, bueno, es que estuvo en otro lado. No, no estuvo en otro lado. Ahora, en 2 de Samuel, vamos otra vez para allá. Dice aquí, en el verso 18, y el joven Shmuel ministraba en la presencia de Yahweh vestido de un efod de lino. Entonces, todo el tiempo vieron cómo crecía en estatura espiritual y también en estatura física. Y eso representa la bendición de por qué el Eterno permitió que Samuel viniera a la tierra. ¿Cómo voy a hacer? A ver, ¿cómo es eso, Roy? O sea, es una bendición que haya venido al mundo un profeta como él. Es una bendición. La gloria, para que se entienda claro, es para el Eterno. Pero es una bendición que Samuel como profeta, el Eterno haya permitido que naciera. Bendito es el nombre de Yahweh. La Kabod, el esplendor solamente es para el Todopoderoso. Ahora, Samuel nació en respuesta a las oraciones de una madre, voy a ponerlo así, piadosa, o sea, una mujer santa, una mujer kadosh, una mujer no murmuradora, no chismosa, no, o sea, una mujer entregada al Todopoderoso. Entonces, ahora hay que entender lo importante de la razón por la cual Samuel había nacido. O sea, tanto para Ana como para Samuel. Samuel tal vez no entendía muchas cosas. Ahorita vamos a ver por qué. Porque así pasa a todos los profetas. Pero el Eterno va aclarando las cosas. En el libro de Jueces, vamos para allá, por favor, amados Ahim. En el libro de Jueces, en el último capítulo 21, y en el verso 25, entonces era necesario que el Eterno mandara un profeta, porque dice en Jueces 21:25, igual está en el 17:6 de Jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. A ver, todos por favor a una sola voz y fuerte, amén. Ahora, esto incluía a los Coanín, fíjense lo grave. O sea, los Coanín hacían lo que bien les parecía. Por eso siempre el Eterno pone autoridades, porque es bueno. Sin profecía, sin profeta se descarría el pueblo, o sea, se va por otro lado, porque son ovejas. Y entonces todos necesitamos el pastoreo de Yahshua. Y aquí en la tierra el Eterno por eso permite que haya autoridades. Entonces, los Coanín estaban haciendo lo que bien les parecía, como toda la gente. Ahora, para que te entre un poco de temor y no peques, cualquier ministerio que tú tengas lo tienes que cumplir bien, con excelencia. Vamos a Jeremías, por favor. Estas citas ya las di hace mucho tiempo. En Jeremías 48, verso 10. Aunque la cita es para otro pueblo, en este caso nosotros tomamos la enseñanza. Esto ya está ministrado en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías está en el canal de YouTube, Shalom 132. Consúltenlo, todo el material es gratuito. Y en audio en la página gozoypaz.mx. Jeremías 48, verso 10 dice, nos vamos a quedar con la primera parte del verso. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahweh. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahweh. O sea, va a ser maldito aquel que no cumpla con lo que el Eterno le ha demandado o le puso como ministerio. Es maldito. Entonces mejor no seamos malditos, que seamos benditos, hermanos, que cumplamos bien nuestro ministerio. Te puso en seguridad, te puso en transmisión, te puso en sonido, en jalel, te puso como consejero, como consejera, te puso para mantenimiento. Cumplamos bien. Si a mí me puso como roé, cumplir bien. Nada de medias tintas, nada de flojera, nada de eso. Trabajar con excelencia para el Eterno. ¿O tú quieres esto? No. Entonces ten cuidado. Que te toca guardia, quédate en la guardia. Que te toca esto, quédate. Cumple con todo, hermano. Cumple con todo y tendrás mucha bendición. Ahora, Elí, el Cohen Elí, el sumo Cohen Elí, él era, entre comillas, moral.
Pero la moralidad no es suficiente, porque eso no es santidad. Conozco varias personas, aquí mismo en Tehuacán, que son muy morales. Es decir, son marido de una sola mujer, no dicen groserías, etcétera, pero están en sectas. ¿De qué sirve eso? O sea, la moral es una cosa, pero la santidad es otra. La santidad es estar apartado para el Eterno y cumplir la bendita Torah. Entonces, podemos decir que Elí, o puedo decir, es mi opinión, perdón, Elí era moral, pero él perdió el control de sus hijos. No pierdas el control de tus hijos, papá. No pierdas el control de tus hijos. No sea que llores lágrimas de sangre después, porque Elí eso lloró prácticamente. Los hijos de Elí, incluso llegaron a robarle al Padre Eterno, Yahweh. Ellos llegaron a apoderarse de la carne de los sacrificios de los animales que por derecho, según la Torah, le correspondían a Yahshua, a Yahweh. O sea, y sus ofrendas, ojo, sus ofrendas. Entonces, las ofrendas, los diezmos, todo eso es muy sagrado, todo eso es sagrado. Entonces, ellos, en el caso por ejemplo, ellos sí tenían derecho a la carne, pero no como la estaban tomando, ni en la cantidad que lo estaban tomando. Es decir, ya vimos que debían de quemar primero la grosura y entonces después ya tenían derechos ellos a tomar la carne. Pero eso de que si no me la das, te la tomo a la fuerza, eso es violencia, eso es contra la Torah. Entonces, ellos se apropiaron de la carne de los sacrificios que por derecho, pues Él es el Todopoderoso, Yahweh, fue por derecho, según la Torah, le corresponde a Yahweh, quien es Yahshua. Entonces, ellos practicaban el pecado abominable también de la fornicación ritual. Fíjense muy bien lo que voy a decir, era la fornicación ritual en el Mishkan, tipo cananita, y eso es terrible. Por eso aquí en la congregación no se permite ningún pecado, y entre otros, la fornicación. No se permite eso. Aquí no se permite eso. Entonces son pecados abominables. Ahora, recuerden esto, ya lo vimos en Levítico 18, las prácticas de los cananeos, cómo pecaban, etc. Entonces, tal como lo hacían en las prácticas cúlticas o del culto, pues de los cananeos, así lo empezaron a hacer ellos. Ahora voy a leer, si ustedes me lo permiten, voy a seguir leyendo en el verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, él no estaba exento de todo lo que hacían con el robo de las ofrendas. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del Mishkan de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahweh. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Yahweh, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahweh había resuelto hacerlos morir. Ojo, papás, ojo, mucho ojo. Una canita al aire, un adulterio, una fornicación o cualquier otra cosa, tus hijos están en peligro, tus hijos y las generaciones que siguen a tus hijos, los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Entonces, esto nos tiene que llenar de temor santo, no de terror, de un temor a Yahweh, decir: Padre, yo no voy a pecar, yo te amo sobre todas las cosas. Pero hay gente tan insensata que ha conocido Torah y la ha vomitado, pero el Eterno los va a vomitar de su boca. Eso dice Apocalipsis, ya lo leímos en profundidad, ya lo estudiamos en profundidades del reino de los cielos. Entonces, por tu culpa pueden perecer, morir mucha gente que te siga después. Cuidado, mucho cuidado. Dice así el 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Elohim y delante de los hombres. Entonces iba creciendo. Recuerden la enseñanza que di sobre Yahshua, que él no se fue al Himalaya ni a ningún otro lado. 27: y vino un varón de Elohim, no se sabe quién fue este profeta, no se sabe. Y vino un varón de Elohim a Elí y le dijo: así ha dicho Yahweh,
¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi Cohen entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di en la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el Mishkan? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. 30. Por tanto, Yahweh el Elohim de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Yahweh: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Grabémoslo esto, hermanos, en nuestro corazón. Temamos a Yahweh. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Oye el tipo de maldición que está lanzando Yahweh, porque ya dijimos que todo lo hace Yahweh. Voy a volver a leer el verso 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. 32. Verás tu casa humillada, mientras Elohim colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, verso 33, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Es una maldición del tamaño del mundo, permíteme la expresión. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un Cohen fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tremendo está esto. Ahora vamos a analizarlo. Culto de fornicación cananeo en el Mishkan. Robo de ofrendas, es decir, a la fuerza y antes de que se quemara la grasa. Elí no estorbó a sus hijos, simplemente les llamó la atención de una manera muy sutil, muy blanda. No, hijos míos, no hagan eso. No, era para darles una paliza, tal cual. Entonces, a ver, por así decirlo, vamos a analizar aquí primero la bendición a la casa de Samuel y la maldición a la casa de Elí, para que se entienda. Entonces pueden poner: Ana dijo que a los santos el Eterno los bendice y a los impíos los destruye. Ella profetizó, inspirada por el Ruach HaKodesh. Miren cómo está ya armando el tema. Entonces, a ver, puedes poner Elí, impío, y toda su descendencia. En el caso de la casa de Samuel, piadosos. Hijos de Elí, malditos. Hijo de Ana, bendito. Elí se olvida de sus hijos. Ana lo visita cada año, ya lo leímos. Yahshua, quien es Yahweh, se olvida de los hijos de Elí y de su descendencia. En el caso de la casa de Samuel, Yahshua no se olvida de ellos. ¿Cuál casa quieres pertenecer? Peca y tendrás tu paga. No, hermanos, por favor, no hagan eso. No hagan eso. Entonces, impío Elí, piadosa la casa de Samuel. Hijos de Elí, malditos. Samuel, bendito. Elí se olvida de sus hijos. Ana lo visita cada año a Samuel. Yahshua, quien es Yahweh, se olvida de ellos, de toda la casa de Elí. Yahshua, quien es Yahweh, no se olvida de ellos, de la casa de Samuel. Bendito es el Abacados. Ahora, acabamos de leer el rechazo de parte de Elohim a través de un varón de Elohim, dice aquí, pero no se sabe qué varón. Ahora,
No puede haber sido un malaj, sino el malaj de Yahweh se presentó y dijo, no, fue un profeta tal cual, de carne y hueso, pues, pero inspirado por el Ruach HaKodesh, un varón de Elohim, pero no se sabe el nombre de tal varón. Ahora, se cumplió todo esto porque la Keuná, el sacerdocio, fue quitado a Abiatar, descendientes, gustan anotar para que aprendan, porque si no, después ya no van a saber ni por dónde andamos. El sacerdocio fue quitado, lo voy a decir tal cual, a Abiatar, descendiente de Itamar, hijo de Aarón, y fue dado a Sadoc, descendiente de Eleazar, hijo de Aarón. Ahora vamos a ver que esto nos llevó unos buenos años, Desde que el Eterno mandó al varón, al profeta, se cumplieron muchos años. Ahora, vamos a ir a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes 2. Primera de Reyes 2, 27. Primera de Reyes 2, verso 27. Cuando lo tengan me dicen un amén. Si lo tienen, Primera de Reyes 2, 27. Así echó Salomón a Abiatar de la Keuná de Yahweh, o sea, de sacerdote, para que se entienda para los nuevecitos, pero es Cohen, para que se cumpliese la palabra de Yahweh que había dicho sobre la casa de Elí en Shiloh. ¿Sí? ¿Lo leyeron? ¿Lo anotaron? Ahora, el verso 35. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Jodaya, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por Cohen en lugar de Abiatar. ¿Ya lo anotaron? Es 1 Reyes 2, verso 35. Ahora, en profecía, el Cohen que no fallaría para nada tenía que ser Yahweh mismo. Así como juró por él mismo cuando hizo el pacto con Abraham. ¿Recuerdan los animales partidos a la mitad? ¿Sí recuerdan todo eso? Todos administraron las parashot. Entonces, ahí se cumple el Salmo 110. Nada más vamos a poner eso. El Salmo 110 es una profecía para Mashiach, Yahshua. Ahora, pero vamos por favor a Hebreos. Vamos a Hebreos en el 5, 6. El 5, 6. Hebreos 5, 6. Vamos para allá, los espero. Me dicen un amén cuando lo tengan. Como también dice en otro lugar, tú eres Cohen para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a Apocalipsis 19. La Torah es completita, de Génesis hasta Apocalipsis. No es que Antiguo Testamento, o sea, eso es un invento de Roma. O sea, la Torah es eterna, es para siempre. ¿Que hay un nuevo pacto? Sí, claro que sí. Apocalipsis 19, verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, Melech Hamlechim, Adon Adonim. Entonces, Él es el Rey. O sea, ningún Cohen ya podía cumplir la función. Ya en la época de Yahshua, todos los Kohanim estaban todos pervertidos, todos ya, igual ahora. Cábala, esoterismo, reencarnación, transmisión de espíritus, etcétera, etcétera. No es Torah. Ahora, vamos otra vez a en el capítulo 2 de Samuel. Recordemos, en el 2.5 tú subrayaste 7. Bueno, 7, aunque no tuvo 7 hijos, Ana, pero quiere decir plenitud. O sea, con el primer niño, que fue Samuel, dijo, estoy plena, porque el número 7 es plenitud, es el número de Elohim. Por eso estamos celebrando hoy el Shabbat, porque es el día séptimo, aleluya. Y no guardamos el día primero, como hace Roma. Hasta el estéril ha dado a luz 7. Y por cierto, hago un paréntesis.
Recuerden todo lo que se está ocurriendo ahorita en Roma con el sínodo de la Amazonia. ¿Quién recuerda? Porque yo di un tema sobre eso. Ahorita las últimas declaraciones de este Papa, que es un diablo, dijo con el nombre falso, pero lo voy a decir yo con el correcto: Yahshua no es Dios. Ya empezó la rotura, ya empezó a haber un pleito tremendo ahorita. Hay que esperar. Va a haber una rotura en la Iglesia Católica Romana y muchos nacerán para Yahshua. Bendito es el nombre del abacados, porque ahí van a oír la palabra del Todopoderoso de Apocalipsis 18, verso 4. Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibís parte de sus plagas. Bendito es el abacados. Entonces, el número 7 también significa logro completo, o sea, una completa felicidad en este caso de Ana. Logro completo, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, siempre el número 7 se ha utilizado para ver perfección, etcétera. Vamos en el caso, vamos a ver Génesis, aunque ya están bien listados en las parashot. Bereshit 4, verso 23. Con el verso 24 tenemos nada más. Génesis 4, verso 24. ¿Lo tienen a la vista? Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Hasta 70 veces 7 dice Yahshua. ¿Sí o no? A Kefas, para perdonar. O sea, plenitud. Perdona siempre. Vamos a Jeremías. En Jeremías, por favor, vamos a Jeremías. En el capítulo 25 y en el verso 1. Verso 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea, por eso el Eterno utiliza siempre el número 7. Y los hijos de Israel hemos aprendido a utilizar el número 7. Ahora, en Apocalipsis, en el capítulo 2 de Samuel, en el verso 6, podemos buscar el cántico de Ana, 2, 6, ¿lo tienen a la vista? Yahweh mata y Él da vida, y Él hace descender al Sheol y hace subir. Sobre eso hay otras ministraciones que tengo para que se entienda un poquito más lo que es el Sheol. Pero vamos al Salmo 6, por favor. Salmo 6, tú ya te lo sabes de memoria. Salmo 6, verso 5. Por favor, vamos para allá. Salmo 6, verso 5. Cuando lo tengan a la vista me dicen un amén. Porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Sheol, ¿quién te exaltará? Por favor, hermanos que son nuevecitos, no pronuncien la palabra alabar o alabaré. No, porque viene del Dios de los árabes, del Islam más bien. Alabar. No, Yahshua Mashiach reprende ese demonio. ¿De acuerdo? Entonces ese es altar. Ahora, vamos otra vez al segundo capítulo de Samuel, por favor. Y tú vas a estudiar otra vez o a leer del verso 2 al verso 8. Y del verso 2 al verso 8 es lo que viene siendo el Salmo 18, verso 15. Salmo, vamos para allá, 18, verso 15. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, mucha atención, por favor. A ver, quiero recordar esto antes que nada. Por favor. Miren, segundo capítulo de Samuel, verso 8. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen, ¿de acuerdo? Te dije que lo subrayaras. Si tienen, segundo capítulo de Samuel, verso 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y le darán un sitio de honor. Porque de Yahweh son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Esto es muy importante. Ahora, vamos al Salmo 18, por favor. Al Salmo 18, en el verso 15.
Anótenlo y vamos para allá. Por favor, quiero que todos lo vean. Salmo 18, verso 15. ¿Ya lo tienen? Entonces se aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Yahweh, porque el soplo del aliento de tu nariz, por el soplo del aliento de tu nariz. A ver, mucha atención. Los antiguos hebreos, y no nada más los antiguos hebreos, sino también otras culturas, por así decirlo, los antiguos hebreos representaban la tierra como una gran plataforma, sostenida por unos pilares, por lo que dice Ana acá, por las columnas. Entonces voy a volver a repetir, los antiguos hebreos, y no solamente los antiguos hebreos y otras culturas, representaban la tierra como una gran plataforma sostenida por pilares. Eran unos pilares, según ellos, inmensos, que se hundían hasta lo profundo del océano, subterráneamente, muy profundo. De ahí muchos sacan la falsa teoría de la tierra plana. Por favor, anoten esto, es muy importante. Tenemos que estar bien preparados, no para estar contendiendo, sino para defender la fe. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en Bereshit, en Génesis 1, en el verso 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ya lo ministré, eso en la Parashá Bereshit, Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach HaKodesh desde Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Entonces confunden estos versos y dicen, bueno, la tierra es plana. No, la tierra no es plana, es circular. Ahora, no se les dio todo el conocimiento a los antiguos hebreos, pero nosotros, el Eterno tiene compasión y rajín, y por eso después dice en Isaías, el Eterno está sentado sobre el círculo de la tierra. Aleluya. O sea, hay que entender esto, que no es así. Y por favor, mucha atención, porque muchos están cayendo con la idea de la tierra plana. Y sobre eso ya di yo un tema, es la tierra plana. Me gustaría que lo revisaran. Ahora, vamos al segundo capítulo de Samuel, en el 26, hermanos. Segundo capítulo de Samuel, verso 26. ¿Sí? Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Elohim y delante de los hombres. A ver, todos a una sola voz. Amén. Ahora vamos a Proverbios, por favor, Proverbios. Vamos a estar estudiando mucho en estos próximos días, pero es muy hermoso, hermanos. Proverbios 3, verso 4. Entonces lo que yo todos los días le digo al Eterno también. Padre eterno, que yo halle gracia ante tus benditos ojos, y que por tu inmenso amor, tu bendición, yo halle gracia delante de los hombres. ¿Qué es eso? O sea, que las puertas las abra el Eterno, para que podamos seguir ministrando su bendita Torah, su Brit Hadashah, sin problemas. Aleluya. Que estemos en paz, en shalom. Proverbios 3, verso 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres. Todos a una sola voz y fuerte. Amén. Ahora, atención, y voy a sacar voy terminando, pero nadie se levante todavía, por favor, atención, esto es muy profundo. No peques, hermanos, no pequemos, porque de ti depende bendición para tu vida o maldición, y de ti depende bendición o maldición para tus descendientes, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y los hijos que sigan. Encontramos aquí como número 1 la muerte de los hijos de Elí, profetizada en el verso 34. 2, ¿o te parece poca cosa que mueran los hijos? 2, la masacre, porque fue una masacre de los Juanín de Nob, N-O-B. Entonces vamos otra vez. 4
Cuando dice aquí, a ver, lo de los hijos está en el verso 34 y en el capítulo 2 de Samuel, primero. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. O sea, en un mismo día, una profecía. Luego el 33, el varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y se refiere entonces del verso 33 a Primera de Samuel, por favor, en el capítulo 22. Vamos hacia el capítulo 22. Y esto fue algo que ya está ministrado también en un tema que titulé sobre el chisme, pero hablo de Edomita, etcétera, etcétera. Ahorita es en el verso 20, 1 Samuel capítulo 22, verso 18. ¿Lo tienen a la vista? Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los Juanín. Y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los Juanín y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. 85 varones por el pecado de Elí y de sus hijos. Tú dices si pecas, y yo no pienso pecar, y yo quiero bendición para mi vida, yo quiero bendición para mi esposa, para mis hijas, para mis nietos y para los que sigan después. Yo quiero bendición, tú decides. 85. Y Anob, ciudad de los Juanín, hirió a filo de espada, hacía hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¿No decía que su casa será cubierta, será como un muladar? Ana, tremendo, ¿verdad? No busquemos eso, hermanos, busquemos la bendición. Ahora, la sustitución de Abiatar, eso ya lo vimos en Primera de Reyes, Segunda de Reyes. La sustitución de Abiatar, el único sobreviviente de la masacre. Ahí en el 22, adelantito, en el verso 20, dice: pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los Juanín de Yahweh. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Pero no, realmente no fue David, fue por el pecado de Elí. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Ahora vamos a Primera de Reyes, ya fuimos para allá hace un momentito, pero para mí Primera de Reyes 2, Primera de Reyes capítulo 2, en el verso 26. Ya leímos el verso 27, también lo vamos a leer, pero ahora vamos a juntar los dos versos. Primera de Reyes 2, 26 y 27. ¿Lo tienen ya, hermanos? Y el rey dijo al Cohen Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Yahweh, el Adón, delante de David mi padre, y además has sido afligido entonces en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar de la queuna de Yahweh, del sacerdocio pues de Yahweh, para que se cumpliese la palabra de Yahweh que había dicho sobre la casa de Elí en Shilo. ¿Te das cuenta? Ahora, la precaria, no solamente aquí Ana profetizó, fíjense cómo está todo junto, pero todo tiene un contexto. A ver, vamos a Segunda de Samuel otra vez. Entonces, Ana aquí dice, en el capítulo 2, bendito seas, Abacados, está hablando que Él guarda a los santos, en el verso 9, los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Yahweh juzgará los confines de la tierra. Y ya ministramos sobre el Melech, el rey, etc. Ahora, la idea es esta, miren,
En Jeremías 1, vamos para allá, en Jeremías 1, era una precaria situación en la época de Jeremías. Escucha bien, era una precaria situación en la época de Jeremías. Jeremías 1:1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los Juanín, que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Fíjense muy bien, no dice que estaban o que están en ese tiempo, no, que estuvieron. Fueron arrasados todos. Es decir, la precaria situación, yo me pongo a pensar en que se iban a encontrar los Juanín de los Mishkarim, locales, descendientes de Eli. Entonces, fueron arrasados todos, y de los que, en el caso de Abiatar, sobrevivió porque huyó de la masacre, entonces de todas maneras tuvo que ser removido para que se cumpliera la profecía. Ahora, todo por tomar las ofrendas de Yahweh. Escuchen bien, todo por tomar antes de que se quemara la grasa. O sea, según la Torá le correspondía a los Juanín, pero ellos ni siquiera se esperan a que fuera quemada la grasa. El Eterno es perfecto, el Eterno quiere que se hagan las cosas bien. Ellos dijeron, bueno, es que malo tiene, ¿no? Para ellos ya estaban inconscientes totalmente, con una venda más puesta, gruesa en los ojos espirituales. ¿Qué de malo tiene que tomemos la carne antes de que se queme la grasa? Pero tenía que subir como grato aroma hasta el tercer cielo. Eso es increíble, hermanos. Ahora, cierren su Tanaj y vamos a analizar bien sobre esto. Yo te di todas las citas, lo mejor que pude. Pero quiero que analicemos esto, hermanos preciosos. Todo lo que vino por la desobediencia de estos hombres, el alcahueteo, ¿por qué no decirlo?, del papá, con todas sus letras. Es increíble, toda Gabasa, que es increíble todo esto, es increíble. Ahora, hay unos minutitos. Pensemos, hermanos. ¿Estás pensando en fornicar? ¿Ves pornografía? ¿Te quedas viendo el cuerpo de las mujeres allá afuera o de las hermanas acá? ¿Tus negocios cómo están? ¿Haces truanerías, tracalerías, robos, cohechos? ¿Dices la verdad o dices mentiras? 1000 cosas. Guardémonos en santidad. Guardémonos en santidad, hermanos. Temamos al Todopoderoso. Cuando yo estaba en Puebla, escuchen bien esto, cuando yo estaba en Puebla, hubo un médico que nunca me vio con buenos ojos, o sea, nunca le caí bien, porque él era un médico abortista, hacía abortos. Y él ya murió. Pero uno de sus hijos eso es verdad, falleció, todo es verdad. Falleció en un accidente automovilístico, de una manera horrible. O sea, del Eterno nadie se burla. Al tiempo, su nieto, su nieto, muere también en un accidente automovilístico. ¿Tú crees que sea casualidad esto? No. Es un tipo de maldición parecido, no digo que igual, como la de Eli. Pero este hombre abortista nunca entendió. Tenía un orgullo del diablo, un ego inflado más allá. Ganó muchísimo dinero. ¿De qué le sirvió todo el dinero que ganó? Porque hizo muchísimo dinero. Y nunca, por más que yo traté de hablar con él, de convencerlo que dejara todo eso, nunca accedió, nunca quiso. Ahora, mi pregunta es esta: ahí no acaba la maldición.
Yo desearía que esta familia que vive en Puebla tuviera bendición, pero no va a tener bendición. No soy brujo para maldecir a la gente, pero por lógica, como no ha habido arrepentimiento en sus generaciones, otros seguirán muriendo de la misma forma. Y así he sido testigo, hermanos, como médico, de muchas cosas que a la luz de la bendita Torah, de la palabra del Todopoderoso, entendemos que son juicios de Yahweh. Tú no quieras eso para tus hijos. La situación está más difícil cada día en seguridad, pero recuerda que si tú habitas bajo el talit, dice el Salmo 91, bajo el abrigo, bajo el talit, es esto, del Altísimo, de Yahweh, tú vas a morar sobre su sombra. Bendito es el Abacados, y te va a guardar. Y dice el Salmo 91 que va a enviar ángeles a que te guarden. Todos fuimos pecadores, nadie nació santo. Todos tuvimos que arrepentirnos de corazón, llorar por nuestros pecados. Lo importante es que tengas bien apagada la concupiscencia. Revisen otra vez el tema de la concupiscencia. Ese tema ya está muy viejito, pues, pero es la palabra del Todopoderoso. Cuando la concupiscencia no se tiene bien apagada, es cuando la gente recae en el pecado, porque no ha querido dejar su vieja naturaleza. Y de eso es muy importante. Avisen a más hermanos, hermanas, amigos, amigas, para que mañana entiendan bien lo que quiere decir las dos naturalezas según la Biblia, no según mis ideas. Entonces, que este Shabbat sea aunque ya pasó Yom Kippur, ya pasamos las fiestas de Sukkot, la fiesta de Sukkot, sea de borrón y cuenta nueva para los que todavía andan vacilando. Y que seas no un traidor, sino un hijo de Israel, derecho. Que nos podamos ver de frente tú y yo, y no que cuando yo pase agaches la mirada, o cuando nos veamos aquí a cenar, tú siempre tengas la cabeza agachada porque no la puedes sostener por la vergüenza, pero ni siquiera eso tienes. Yo sé que hay santos en este bello grupo, en este bello grupo, en este bello grupo y en ese bello grupo que es muy grande, que hay gente santa. Pero hoy nos ha hablado el Eterno a través de su palabra, porque si lo leemos nada más, bueno, eso le pasó a Elí, pues eran muy desobedientes los hijos y él no les estorbó, etcétera, no los instruyó bien. No, nosotros somos parte de la Biblia. O sea, lo mismo puede sucedernos a nosotros si desobedecemos al Todopoderoso. Pero las mismas bendiciones que han tenido los santos, los Kedoshim, podemos tener, y aún más si queremos. Porque en esos tiempos todavía no había muerto ni resucitado Yahshua HaMashiach. Su sacrificio vale todo, y eso lo vamos a estudiar mañana. Entonces, atendamos bien a esto, que no quede esta administración como una administración más. Temamos al Eterno. Los que tenemos hijos, queremos bendición para ellos de todo tipo. ¿Sí o no? Que estén bien en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Que si fuera de Shabbat inician un negocio, sea prosperado. Que los malos y los perversos no los vean. Que nuestros nietos estén sanos. Que cuando tengas bisnietos, tengamos bisnietos todos. Y los que sigan, den buen ejemplo y estén consagrados totalmente a Yahweh. Pero ahora nos toca a nosotros. La decisión de cómo van a vivir nuestras próximas generaciones está en nosotros. La decisión, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. De parte mía, yo y mi casa serviremos a Yahweh hasta el final. Yo no sé tú, pero tú deberías decir lo mismo, ¿o no? Y decirlo de todo corazón. No vale la pena pecar. Voy a hablar fuerte para los jóvenes, porque yo también fui joven y todavía me siento fuerte. Creo que estoy entre gente madura, ¿verdad? Cuando yo era joven, lógico, muy jovencito, pues lógico, empieza el despertar sexual. Y yo le platicaba a mi esposa esto: escúchenlo, jóvenes, escúchenlo. Yo a veces me retorcía de dolor en los testículos. Estoy hablando tal cual, no te espantes. Espántate de las cosas que están allá afuera. Pero dije, no voy a pecar, no voy a pecar.
Oye, Javier, los compañeros, te regalamos una prostituta, le pagamos para que esté contigo. No, no quiero eso. Yo no quiero nada. Lárguense de acá. No les decía váyanse si son tan amables, ¿no? Porque era el diablo hablando. Y yo me retorcía. Escucha bien, varón y mujeres, porque esto va para todos. Y yo me retorcía y decía, no, yo no quiero pecar. Padre, ayúdame. Yo me refería al Eterno como Dios, ayúdame. Y salí adelante y no caí. Tú puedes hacer lo mismo. Y si tú ya lo hiciste y pecaste, borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, somos hechos nuevas criaturas. Se puede liberar, o sea, se puede, porque el Eterno nos da una tentación más allá de la cual no podamos resistir. Está en la Biblia, ¿no? Entonces se puede resistir eso y más. Y eso entonces da autoridad, da bendición, da unción, da poder. Borrón y cuenta nueva, jovencitos y adultos que me escuchas, aquí y allá, y jovencitas que me escuchan, y señoras, hermanas que me escuchan. El pecado se puede superar. La tentación en Yahshua se puede superar. Todo se puede superar. Aleluya. ¿Sí me escucharon? Este grupo nunca contesta bien, no sé por qué. Este grupo, ese bello grupo, aleluya. Todo se puede en Yahshua. Y es Yahshua HaMashiach el que nos fortalece. Aleluya. Piensa en tus hijos, piensa en ti. ¿Dónde quieres irte? ¿Al cielo o al infierno? Porque el infierno existe. Y vamos a ver que está en el centro de la tierra. Porque eso ni siquiera muchos saben, y no los culpo, pero tengo que ministrarles todo eso. Entonces, a ver, ¿dónde decides irte? ¿A los Shamayim, a los cielos, o al Tofet, al infierno? No, pues a los cielos. Bueno, que se vea. Por los frutos los conoceréis. Ser un kadosh, ser un santo, no andar con medias palabras, con mentiras, con cosas feas y chismes. No hagan eso. El tiempo ya es muy corto. El Eterno ya está sellando los 144,000. Y hay de ti, varón, si no eres sellado. Más te valdría no haber nacido. Yo te bendigo. Pero el que no esté sellado no va a ser protegido. Y con mentiras y con chanchullos y con traiciones y con todo eso, la gente no va a ser sellada. Necesita ser sellado, porque de ti depende tu generación. Vamos a ponernos de pie. Bendito es el Abacados.